junto a ustedes. Feliz Día del Padre a todos los papás. Me había olvidado que era el Día del Papá hoy. No, pero en Ecuador también es el Día del Padre. Me mandó mi esposa ahí, feliz Día del Padre, así que bueno. Me tocó estar acá, así que bueno. El Día del Papá es todos los días, ¿eh? No es un día. ¿Cuándo es? No, todos los días. Y aquellos que somos papá y mamá también, ¿no? Porque también, ¿o no? Hacemos también, a veces tenemos que nosotros los hombres también hacer y colaborar con las esposas, ¿sí? Así que bueno, feliz día, es lindo estar con ustedes. Los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Airala, soy argentino, tengo 48 años, un poco veterano, pero ahí estamos, la mitad, ¿no? Así que bueno, seguimos cumpliendo añitos, ¿sí? Mi familia, ¿cómo está conformada? Tengo mi esposa, se llama Lorena, y tengo 3 hijos. Lionel, ya sabrán por qué, ¿no? ¿Decimos nombre? Bueno, tiene 12 años. Luego tengo una niñita de 9 que se llama Gemima. Y Misael, que tiene 5 añitos. Sí, quedaron ahí en Ecuador. Ahí estaba escribiendo mi esposa. Digo, estoy aquí, me manda saludos. Sí tuvo la oportunidad mi esposa, no sé si por ahí le han conocido. Sí, ha podido estar acá, creo que cuando recién mi hijito había nacido, ¿no? Creo que lo traje aquí, ¿no? Creo que tenía chiquitito, ¿no? Así que tipo 11 años estuvo por aquí mi esposa. Así que bueno, mandamos saludos. ¿Estamos bien? Bien, gracias al Señor. Estamos en la obra misionera en Ecuador. Creo que 16 años. Miro que perdí la cuentita. Pero creo que llevamos 16 años por la gracia de Dios. También, bueno, agradecer, ¿sí? Porque la obra misionera es la obra de Dios. Cuando hablamos de obra misionera pensamos que es el misionero. No. El misionero es solamente un mensajero. Pero la obra es de Dios. Simplemente nosotros lo que hacemos es llevar el mensaje de Dios. Detrás de un mensajero también hay personas que van con nosotros. No hay un misionero solo. Yo no creo que existe el itinerante, ¿no? Que sale por salir, ¿no? Cuando uno va a la palabra de Dios, allí en Hechos de los Apóstoles, cuando fueron encomendados, ¿recuerdan quién salió? Este dúo dinámico, ¿no? ¿Quién era? Pablo y Bernabé, ¿no? Qué hombres de Dios, ¿no? No eran cualquier persona. Salieron encomendados por la iglesia local, ¿sí? Siempre tiene que haber un respaldo de hermanos que ayudan, hermanos que oran, y esa es la cobertura que tenemos los misioneros, ¿no? De personas que están orando, es lo principal, ¿no? Nosotros los misioneros damos gracias a Dios porque hay personas, yo sé que oran, y sé que muchos de los que están aquí dicen, estamos orando por ti, amén, ¿no? Gracias hermanos por acompañarnos en las oraciones, y realmente el Padre contesta las oraciones cuando hay hermanos fieles orando. Hay necesidad en todos los lugares, porque usted me dirá, bueno, acá hay necesidad, ¿cómo que no? ¿Sí o no? Miramos en cuántas personas, cuántos niños todavía que hay que alcanzarlos, cuántos jóvenes, cuántos matrimonios. Tenemos que tener la visión que tenía Cristo, ¿no? En mi caso, bueno, Dios nos ha guiado al Ecuador, a lo que tiene que ver con la selva ecuatoriana. Ayer compartí un poquito en la Iglesia Ciudadela, y quizás si yo decía un relato antes de lo que era la selva, hoy puedo decir, bueno, sigue siendo lo mismo, pero está cambiando, ¿sabe? La selva, porque están entrando las carreteras. Nosotros tenemos carreteras que están ingresando por las diferentes zonas. Han entrado por la zona Achuar, porque allá hay varias etnias o comunidades que hablan diferentes idiomas, ¿sí? Como los achuaras, yuaras, shibiar, guaurani, que son conocidos como los auca. Entonces han entrado en las carreteras y está produciendo realmente un daño muy significativo, que realmente es muy bueno, porque entra en las carreteras, uno podría decir, bueno, entra el desarrollo, pero lo que menos hace realmente es entrar el desarrollo, ¿no? Porque lo que hacen es deforestar. Los primeros que entran son los madereros, que deforestan y se aprovechan de la gente indígena, ¿sí? Porque uno diga, bueno, Ecuador tiene tanta madera, pero se llevan muy buenas maderas a un precio que ellos no entienden, ¿no? Le dan $100, compran hectáreas de árboles, ¿no? Sacan un montón de dinero y ellos están contentos quizás con los $100, ¿no?
porque nunca vieron dinero, entonces quedan sin nada, y ya en el primer tramo de la carretera, ellos son gente que no tiene estudio, ¿no? Realmente no tienen una preparación, hoy no tienen ni cómo construir las casas, no tienen ni cómo tener una choza. La carretera lo que hace es un impacto también ecológico, porque no tienen cacería. Entonces, yo siempre digo y comparto con ellos, ¿no? Que a veces cuando me toca ingresar a los lugares que están más dentro de la selva, yo digo, ustedes son más ricos, porque yo les comento, ¿no? Porque ellos no tienen quizás la oportunidad de salir al lado de la carretera, y yo les digo, ustedes son más ricos que los que están allá, sus propios hermanos que están cerca de la carretera. ¿Por qué? Porque ustedes salen y en 5 minutos traen un animal para comer. Pero los que están allá ya no tienen nada. No tienen que ir. A veces la gente tiene ese corazón de cuando llegamos nos quieren compartir, ¿no? Y a veces le digo, no, me dice, estuve 5 horas y no hay ningún animal. No tenemos nada, ¿no? Entonces digo, el impacto que hace, ¿no? Muchos también ingresan con el tema del petróleo, y eso es lo que hace también, ¿no? Que contamina y hace que no haya peces, hace que el ecosistema cambie, y más allá de todas las cosas, también hay un impacto que hace el mundo, ¿no? Más allá de lo que estamos hablando con un ecosistema, algo que tiene que ver con la tierra, el espiritual, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, porque realmente sí está cambiando. Yo quizás en algún relato que les compartí a ustedes decía, no, ellos están ahí, yo sé que tienen sus cosas, hay chamanismo, hay poligamia, hay borrachería, porque yo les explicaba, ¿no? Que ellos toman la chicha, que es una bebida, que es la mandioca, dicen yuca, que la mastican, la escupen, ¿no? y forman una bebida que eso comienza a fermentar. Y toman eso, ¿no? Ya de muy chiquitos son alcohólicos ya de nacimiento, ¿no? Porque le dan eso. Pero el impacto que está haciendo el mundo es tremendo, ¿sí? Porque entran los madereros y traen cosas ellos, ¿no? Drogas también, y uno ve cómo la gente indígena se le pega las cosas de afuera. También compartí ayer, yo decía que me pasó algo hace 15 días. Yo estaba en una comunidad de la carretera y nosotros llevamos como acá, ¿no? Allá no hay luz. Entonces, a veces ven fotos que hay luz porque nosotros llevamos una planta de energía, ¿no? A gasolina, nafta. Entonces nosotros llevamos las cosas y tenemos, ¿no? Y esta vez, yo digo, parece que anda un animal, ¿qué es lo que anda por acá, no? Porque andaba rondeando, ¿no? Y alumbro por ahí veo que sale una sombra, ¿no? No había robos antes. ¿Y ahora qué pasa? Entra a la carretera y yo digo, no estaban listos para robar los equipos. Y yo digo, que nos roben a los misioneros, algo que nunca sucedía, ¿no? Porque ellos saben que nosotros realmente le ayudamos muchas veces con cosas, no solo en el lado espiritual, sino que a veces llevamos grupos de médicos, ¿no? Cosas para los chicos. Entonces ellos saben que, como acá, ¿no? A veces van a las visitas, ¿no? Por aquí, a veces respetan, ¿no? La gente dice, no, es que ellos nos ayudan, ¿no? Y digo, cómo se están perdiendo hasta los valores entre la juventud, ¿no? Y veo cómo el mundo está haciendo un impacto en la selva, que lo que está haciendo es que pierdan su propia identidad y su propia cultura. Ya por el lado de la carretera, algunos están dejando ya de hablar porque ellos hablan el idioma autóctono, están cambiando también el idioma, ¿no? Entonces veo y digo, que a veces veo jóvenes, ¿no? Y digo, ¿qué están escuchando? ¿No? Reggaetón, ¿no? Digo, el impacto que hace el mundo está haciendo en las comunidades. Si bien esto lo que les estoy diciendo es la parte de la carretera, ¿no? Que es fácil el acceso, pero bueno, estamos dedicando más tiempo a lo que tiene que ver con la carretera, no solo por el tema de costo, ¿no? Sino digo, bueno, tenemos que afianzar, ¿no? El evangelio en estos lugares, es más fácil poder entrar, es fácil también poder salir. Y digo, es realmente una necesidad que hoy tenemos. Hay muy pocos misioneros que están entrando hoy en día, ya cada vez, siempre digo cada vez somos menos, y es como una familia, ¿no? Yo desde que entré hace 16 años éramos un grupo grande, ¿no? Y una forma realmente, lazos muy especiales con los misioneros, porque el hecho de nosotros que vivimos con los misioneros
somos como hermanos, porque vivimos juntos, caminamos juntos, dormimos en una carpa, ¿no? Ponemos una carpita y a veces ponemos una leña, nos hacemos un cafecito, algo, nos llevamos algo, y es como una hermandad que tenemos, ¿no? Y a veces duele cuando ya los misioneros van saliendo, ¿no? Y van saliendo y decimos, bueno, lo tenemos que seguir porque la necesidad realmente de llevar la palabra de Dios realmente es grande, ¿no? A veces yo sé que... Vale, ayer comentabas de una cierta cantidad de comunidades. ¿Te acordás que dijiste que había 400 y pico comunidades? Sí, bueno, sí hay... Bueno, esta estadística que doy 360 son hace 2 años, de 460 hace 2 años, ¿no? Las comunidades siempre crecen, ellos se reproducen, ¿no? Allá no tienen métodos anticonceptivos ni nada, entonces ellos tienen hijos, ¿no? Hasta que la mujer deja de dar hijos, ¿no? Pueden tener 12, 13 hijos. En lugares donde no son cristianos existe la poligamia, entonces un hombre por ahí puede tener 3 mujeres, 4 mujeres, te imagínense, ¿no? Forman una comunidad. Hay una comunidad que se llama Santiago. En esa comunidad son todos... Este hombre tenía 5 esposas. Se le fueron muriendo, ahora ya es viejito, pero le quedaron 2 esposas. Y los hijos que tiene, creo que la comunidad tiene más de 50 y algo de... Todos hijos, ¿no? Y los hijos que hacen, se casan, van a buscar esposas por ahí. Esta comunidad crece y crece y crece y crece, ¿no? Entonces digo, todo sale de ahí. ¿No? Yo digo, yo diría 460, pero ellos siguen creciendo. Y cuando crece una comunidad, también lo que sucede es que son territoriales, entonces no hay cacería también, ¿no? Hay más gente, sale a cazar, entonces ¿qué hacen ellos? Vamos a meternos más al monte. No es que hay una sola comunidad, porque a veces a uno dirán, él está en un lugarcito, no hay un lugar. Hay un montón de puntos y usted puede ir en una avioneta y ver que encuentra solo verde, verde, verde y no hay nadie. Y usted dice, bueno, pero yo quiero llegar allá. Pero le puedo asegurar, el hecho de llegar allá puede estar 2 días caminando en medio de la selva. ¿Sí? Y no llega a ningún lado, porque Ecuador es un país chiquito, pero le puedo asegurar, no sé qué tiene la selva, que no salimos más de ahí, ¿no? Es algo extenso, ¿no? Porque acá quizás los recorridos uno lo hace en un colectivo y va, pero el hecho de meterse en la selva no hay caminos, ¿no? Los caminitos que hay son todos caminos, ya se llama pica, ¿no? Que son caminos como de pisada, ¿no? Que hay que conocerlos o ir en el río, así que hay muchas comunidades. Y también son pocos los misioneros, imagínense, yo le estoy diciendo, ayer sacaba un cálculo, me preguntaron cuántos misioneros. Bueno, realmente yo entro con un grupo, pero si diría yo en la zona que estamos alrededor de unos 30 misioneros, 460 comunidades, imagínense. ¿Y de esas se saben cuántas son alcanzadas? Yo diría que el Evangelio, una estadística más o menos, ¿no? El 50% se ha llevado el Evangelio. Hay un 50% en el cual nunca han escuchado el Evangelio. Yo sé de las comunidades, ¿no? Gente que nunca ha escuchado de Jesús. Nunca ha escuchado de Jesús. Así que están, las comunidades que están más adentro, ellos, ¿no? Bueno, tienen sus propias creencias allá en la selva. Tienen creencias al dios Aruta, ¿no? Que es un dios de la selva, ¿no? Tienen sus creencias basadas en el paganismo, chamanismo y todo eso, ¿no? Cuando nosotros llegamos, bueno, predicamos el Evangelio, intentamos hacerle entender de una forma muy sencilla acerca de quién es Dios. Hoy tenemos métodos, ¿no? Como audiovisuales, también vamos a llevar un proyector, entonces son todas cosas que ellos pueden captar mejor, ¿no? Porque es diferente en una sociedad. No, aunque la gente no crea, ha escuchado el nombre de Jesús, ¿sí o no? Sabe, pero para alguien que nunca ha escuchado el nombre de Jesús y decirle que Jesús vino a morir en una cruz, entonces es un proceso para que ellos realmente puedan entender el plan de salvación, ¿no? Entonces no es como llegar a otro lugar, ¿no? Y que la gente puede tener un concepto de que es pecado, de quién es Dios, de quién es Jesús. Entonces digo, es un tema que uno no puede llegar a una comunidad y decir yo prediqué el Evangelio y recibieron a Cristo en una prédica, ¿no? Porque no es así, ¿no? Nosotros tenemos que enseñarles a ellos de una forma muy detallada, de una forma muy sencilla, el plan de salvación. Ahora, el Evangelio es el mismo
claro que es el mismo, ¿no? Y el Evangelio lo que hace que es cambiar. Y cuando llega el Evangelio cambia. Y también va a cambiar la cultura, porque hay muchas cosas que son cultura, pero que son pecado, ¿no? Entonces nosotros no negociamos eso, ¿no? La palabra de Dios no negocia esas cosas. Cuando nosotros llevamos el Evangelio y tenemos que explicar que la poligamia es un pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, que el emborracharse es pecado. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a producir un impacto donde el chamanismo, lo que está tan arraigado ellos, es pecado. Entonces, cambia la comunidad, realmente cambia. Ellos entienden esto también, por eso hay lugares donde no quieren a los cristianos. Yo también explicaba ayer que nosotros no es que uno llega y dice, bueno, yo quiero llegar a este lugar. Usted podría llegar, pero la gente no lo recibiría, porque uno tiene que anteriormente coordinar, ya se llama un síndico, ¿no? Pero es como decir un cacique, ¿no? Entonces tiene que coordinar con un cacique, alguien que esté ahí, para que esta persona dé la aprobación y esta persona tampoco es que él toma la decisión por toda la comunidad, sino que la función del cacique es informar a la comunidad indígena de la presencia de misioneros, ¿no? Entonces cuando ellos aprueban, entonces nosotros llegamos, porque si no, no nos reciben. Y a mí me ha pasado que a veces yo recorro lugares y me ha pasado en una provincia, ¿no? Salí a evangelizar dentro de la obra misionera, he hecho algunas cosas, ¿no? Y ir de diferentes lugares, pero había orado por llegar a una provincia que se llama Morona, Santiago. Realmente un lugar muy duro con el Evangelio, me habían dicho que era duro. Yo dije, bueno, pero tenemos que llegar a esos lugares que son duros, ¿no? Realmente hay una dureza total del corazón ahí, ¿no? Y yo ir con mi mochila, ir con proyector, yo llevo un proyector para no andar con el motor, ¿no? Porque si no uno tiene que andar cargando la mochila, imagínense la gasolina y la nafta se acaba, ¿no? Entonces hoy hay cosas tecnológicas, ¿no? Que podemos llevar como un mini proyector, lo que es como un celular, entonces lo llevamos y tengo unas baterías y lo recargamos y bueno, puedo andar en la selva sin tanto peso, poder predicar el Evangelio con un grupo muy reducido. Pero llegar a diferentes lugares y decir, nosotros no queremos el Evangelio acá, no vengan a estos lugares, ¿no? Pero hay puertas abiertas, yo no podría decir que no, porque hay puertas abiertas, hay lugares donde la gente a veces se entera que hay un misionero, nunca escucharon el Evangelio y dicen, nosotros queremos que venga. También existe eso. Hace unos 4 meses estuve cerca de la frontera de Perú con unas comunidades y llegaron en canoa un grupo de indígenas, sabían que nosotros estábamos en la comunidad y llegaron a escuchar y dijeron, nosotros queremos escuchar el mensaje. Bueno, nunca lo habían escuchado, pero tenían la curiosidad de que nosotros podamos visitar, ¿no? Digo, bueno, sí hay puertas abiertas, como también hay puertas que se cierran, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad es realmente ardua, hay mucha necesidad, el problema a veces, y el error, pero que a veces nos fuerza a eso, es querer abarcar mucho y hacer poco, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que es querer visitar muchas comunidades para no dejarles, pero ¿qué pasa? Ellos lo que necesitan es un discipulado, y uno no puede realmente estar en tantas comunidades. ¿Y qué pasa? Yo descuido a las demás. Entonces, durante este tiempo hemos decidido nosotros tomar por comunidades y llevar el Evangelio y las enseñanzas, estar más seguido para fortalecer. La semana anterior, justo la semana anterior tuvimos bautizo. Y digo, es lindo eso, ¿no? Esto es lo que necesitamos, ¿sí? Fortalecer para que los propios hermanos, ya bautizados, ellos mismos sean que los encargados de llevar el Evangelio a otras comunidades, que sean ellos mismos los que nos estén acompañando a nosotros. Y sí, existe eso, ¿no? Porque algunos ya nos acompañan y es bueno porque ellos conocen bien el idioma, pueden abrirnos puertas porque conocen a otras personas. Entonces nos estamos basando más en esto porque somos menos misioneros. Si antes éramos un grupo más grande que podríamos abarcar diferentes lugares. Bueno, no sé si le quiero dejar para que me hagan alguna pregunta, no sé.
Sí. ¿El idioma en que ellos tienen, tenés un traductor o lo hablas vos? Bueno, yo, en los 16 años que tengo, creo que soy un poco vago, se podría decir, en el idioma, ¿no? Realmente cuando entré, yo visitaba 3 etnias, diferentes dialectos, entonces lo básico aprendía, ¿no? A poder manejarme. Si bien ellos, los más grandes, los más adultos, no hablan el idioma español, pero los jóvenes sí. Y más ahora, como decía en la carretera, ya están perdiendo el idioma, ya no lo hablan, pero ellos más adentro se habla el idioma, ¿no? Entonces ellos lo pueden entender, pero hablan el idioma autóctono, ¿no? Entonces entienden el mensaje, los jóvenes entienden el mensaje y en todo caso siempre va alguien con nosotros que está traduciendo. Yo el idioma achuar sí puedo hablar algo y también lo puedo entender. Los demás idiomas, como me dedico solo ahora a una sola etnia, ya hasta me olvidé, pero cosas básicas nomás, no decir gracias, esto, necesito esto, entonces digo, bueno, pero sí es muy bueno conocer el idioma, porque eso, la gente se identifica. A veces yo puedo llegar a una comunidad y llego, no digo, no sé, Saguaro, me pesca de Pujaram, ¿no? Estoy hablando en el idioma, y como dice, ¿cómo este no es de acá? Y hablo el idioma, ¿no? Diciendo muy buenos días, ¿cómo están? ¿No? Entonces, venga, pase, ¿no? Entonces, tengo como una afinidad con ellos, ¿no? Se sienten identificados, no solo en que uno coma la comida de ellos, no solo en que yo beba la bebida de ellos, sino que también hable el idioma. Eso es una gran apertura, ¿no? Por eso los misioneros tenemos que estar listos para comer lo que dan ellos, tenemos que estar preparados también para adoptar, ¿no? Los manjares selváticos y sus cosas, ¿no? Sí, si no, eso también es una parte cultural que ellos cierran el Evangelio, ¿no? Para contar, ¿no? En una oportunidad entramos con unos médicos cristianos, habían dado, creo que era mono, ¿no? Y no es de las delicias que a mí me gusta mucho, ¿no? Comer mono, pero después hay cosas muy ricas, ¿no? De sajino, que es el jabalí del monte, muy delicioso, o el lagarto, ¿no? Se puede comer. Pero bueno, habían dado mono y los médicos, ¿qué hacían? ¿No? Había unos perros dando vueltas y le daban a los perros, ¿no? Y eso es una ofensa total para ellos, porque es como que usted me invita a comer un asado y diga, hicimos el asado, y yo diga, ¿cómo puede ser que me den? ¿No? Entonces, el argentino tiene el mate, ¿no? Acá tenemos, quizás cuando vinieron a tomar el mate, ¿no? ¿Qué es esto? Viene de boca en boca, pero ¿qué pasa? Es argentino, ¿no? Te digo, uno, ¿qué pasa? Se tiene que adaptar a qué? A la cultura, ¿no? Si no, es como ofensivo, ¿no? Para ellos es ofensivo eso. Fui a cazar un mono y quizá estuvo toda la noche cazando el mono y ofrece con todo el corazón. Entonces imagínense botar la comida y que venga un animal, un perro y coma, ¿no? Cierra el Evangelio, ¿no? Ellos dicen, no los queremos acá más. No importa que vengan con medicina o que vengan, es un desprecio para la cultura, ¿no? Entonces a veces me dicen a mí, ya deja de tomar chicha, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Hace mal, claro, uno sabe que tiene tantas bacterias que se escupe, pero pasa algo. Si uno deja de tomar también es como que es un desprecio, ¿no? Y ellos realmente, yo entiendo, ¿no? Pero lo hacen con todo el corazón, ¿no? Las mujeres cuando salen con esas chichas es como que se sienten felices de dar lo que tienen, ¿no? Lo aprendieron desde que nacieron, le han enseñado que tienen que tomar la mandioca, pisarla, mascarla, escupirla y dar eso, ¿no? Entonces, el hecho de mostrar, ¿no? Y decir, acá está mi chicha, ¿no? Se vino la chicha, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Pero predicamos el Evangelio. Sí. Una pregunta que siempre me intrigó durante toda la vida. Yo de jovencita, por ejemplo, escuché que el Señor me llamaba al servicio. Entonces cantaba esos himnos, aquí estoy, Señor, para servir. Pero, ¿cómo se da cuenta, cómo te diste cuenta
que tenías que ir a la selva de las Amazonas, cuando a lo mejor podrías haber ido a la Patagonia a hablarle a los mapuches. Por ejemplo, vamos a... Es decir, ¿cómo fue que el Señor te guió ahí a la selva? ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando uno es joven y sabe que el Señor nos está llamando? ¿Cómo saber a dónde me está llamando? Yo les decía a ellos hoy, ¿no? que vienen de Europa. Le digo, no vaya a ser que se tengan que quedar acá, ¿no? Pobres chicos, en Argentina. Sí, porque, ¿cómo te diste cuenta? Es eso. Yo digo, ¿cómo uno se puede dar cuenta? El Señor me llama al Amazonas. Bueno, yo siempre digo que a veces me hacen esas preguntas, ¿no? Del llamado. Es difícil de explicar, ¿sí? Pero la Biblia dice que irrevocables son los dones del llamamiento. Voy a intentar explicar un poco, ¿no? Dios llama. ¿Cómo lo siento? Porque nosotros, es real. ¿La necesidad dónde está? Está en todos lados. Yo podría decir, a ver, ¿hay necesidad acá a la vuelta de la esquina? Sí. Claro. ¿Sí que hay o no? ¿Ecuador hay necesidad? Claro, no puede decir, sí, son indígenas, están ahí metidos. ¿Hay algo más importante que otro? Para nada. Yo no soy más importante que la persona que salió ahora a buscar a los chicos. No, tenemos que entender eso, ¿eh? Tenemos que decir, ay, porque él está en la selva es más importante. No soy más importante, ni tampoco el ministerio que yo hago más importante de una persona que está llamada a que quizás estar, digámosle, predicando en Nueva York. Es un misionero alcanzando aquí, en una ciudad de Nueva York donde tienen lujo, quizás hay tanta tecnología. No es más importante. No es más importante aquel que está llamado a ¿qué? A trabajar con la juventud, a trabajar con los adultos. Voy a explicar entonces un poquito cómo es. En mi caso, ¿no? ¿Cómo lo sentí? Lo mío es muy diferente. Cada misionero podrá explicar de una forma diferente. Mi llamado. Yo no fui a Ecuador para quedarme, no. Estuve en una visita, me invitaron a una comunidad, y les voy a decir más, ¿no? Yo estaba en Palabra de Vida, ¿no? Y un día llegaron unos misioneros en aquel tiempo diciendo quién quería ir a la selva. Me acuerdo que estaba todavía viva Sofía Müller, y dijeron, para que puedan ir allá y... Bueno, un americano dijo, yo los voy a sustentar, les vamos a dar la ofrenda y todo. Y yo dije, yo ni loco me meto allá en la selva. No. Y le digo algo, nadie de todos los alumnos que había en aquel tiempo, ninguno fue. Nadie. Yo creo que había 500, ninguno. Así que se fue el misionero a promocionar a ver si había alguien, nadie. En uno de ellos estaba yo, que yo ni loco iría a la selva, dije. Ni loco. Me fui a Ecuador, pero me invitaron, yo estaba en la ciudad, estuve por Colombia, y me invitaron a un campamento. Yo en ese campamento, yo pensé que me iban a dar una cama, algo, ¿no? Para dormir. Y veo que después los misioneros empiezan a armar las carpas. Y yo dije, yo no traje ni carpa, no me dijeron nada a mí. Así que dormí ahí tirado nomás. Y andaban los murciélagos dando vueltas por acá, ¿no? Y digo, no dormí, ¿no? Digo, esto no es para mí. Ya apenas entré, ya me quería ir, ¿no? Los mosquitos, la comida. Realmente cuando recién vine de Argentina, quedó rica la comida argentina. ¿Qué edad tenías? Sí. Y para mí era una tortura. Mirar eso, digo, la comida. Pero en el tiempo que estuve, yo veía a los niños. Veía a los misioneros que sí decían que eran pocos misioneros, pero que eran todas mujeres eran. Entonces decía, nos falta misioneros hombres que vengan acá, que prediquen la palabra. Me dijeron, si mañana puedes, vamos a predicar, tú puedes predicar. Y dije, bueno, vamos. Entonces empecé a predicar y empecé a pensar. Y dije, si Dios me llamaría a este lugar, ¿yo vendría? Y ahí me empecé a hacer esa pregunta. ¿Yo vendría? Claro, carnalmente yo digo, no. Hubiera hecho la misma pregunta que me hicieron antes y dije, no. Pero yo entendí que para servir a Dios hay que pagar un precio realmente, hay que renunciar. Y el llamado tiene que ver con la renuncia. Porque no tiene que ver con la comodidad, porque eso realmente no tiene nada que ver, no sé si me explico. Entonces para mí el llamado, cada vez que el Señor Jesús lo llamó a renunciar.
Digo, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, no hay un llamado si no hay una renuncia. Y ahí está la cuestión, que nosotros tenemos que entender en el llamado a qué cosas tengo que renunciar. Porque para sentir el llamado, yo tengo que ver el otro lado. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Yo siempre digo en la historia del joven rico, ¿no? Tenía todo este hombre, ¿no? Pero es uno de los pocos de la Biblia que se fue peor de lo que llegó, ¿no? ¿Por qué te llegó Jesús? Se fue peor de lo que vino, ¿no? Porque Jesús siempre hizo milagros. Y uno dice, pero este hombre que tuvo toda la oportunidad, ¿qué sucedió? Tenía que tomar una decisión. O tomo esto, o tomo esto. Tienes que renunciar. Eligió por lo otro, ¿no? Y ahí está, ¿no? El llamado es algo personal. Y sin lugar a duda, cuando sentimos el llamado, en ese momento nosotros vamos a sentir el llamado de Dios también diciéndonos, porque Dios nos va a marcar a qué tenemos que renunciar. Entonces cuando nosotros entendemos y sabemos a lo que tengo que renunciar, entonces es donde Dios me va a poner. Si Dios le está llamando a un ministerio en la propia iglesia, ¿no? Diciendo, a ver, yo tengo que trabajar, ¿no? A ver, yo quiero un ministerio. Dios me llama a los jóvenes, ¿no? A trabajar con jóvenes o con adolescentes. Bueno, Dios le va a pedir su tiempo. Y quizás te diga, bueno, pero a mí, justo el sábado, y me gusta salir a mí, ¿no? O me gusta hacer esto, ¿sí? Sí hay un llamado. Todos tenemos un llamado, ¿eh? No es que solo hay un misionero que tiene un llamado, no. Cada uno de nosotros somos llamados. No quizá a decir, bueno, vamos al Ecuador, pero todos estamos llamados. La cuestión es que tenemos que responder al llamado de Dios y esto nos va a llevar a una renuncia. Es algo personal. En mi caso es este, de que Dios, yo sé que me llamó y yo sé que estoy en el lugar indicado, donde Dios me dijo, es el lugar donde yo te llamo. Pero este lugar Dios me dijo a mí que iba a tener que dejar mi país, que iba a tener que dejar mi comida, que iba a dejar mis amigos, que iba a tener que morir mi papá y que no lo iba a enterrar y que quizás muera mi madre y que yo tampoco lo entierre, pero Dios tiene algo preparado para mí. Yo lo sé, porque es un llamado de Dios. Y la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Así que ese es en mi caso personal. Pero cada llamado implica una renuncia. ¿Sí? Para mí está clarísimo. ¿Está bien? Los peligros naturales y peligros de violencia que sufre o sufrís allá. Bueno, violencia no. Yo diría eso estaría mintiendo, al menos que uno haga algo, como digo, ¿no? Que no tenga que hacer, indebido. ¿No? Como llegar a un lugar donde uno no es admitido, entonces no puede llegar. ¿Sí? Peligro, ¿no? Lo que tiene que ver con peligro, claro, de la selva tiene sus peligros, ¿en qué sentido? ¿No? La víbora que están a la orden del día, ¿no? Todo es venenoso, todo es así, ¿no? La selva es así, ¿no? Tiene esas cosas, ¿no? Los ríos, peligro de los ríos, ¿sí? Crece mucho. Ahora estaba hablando con mi esposa y me dice, no hay agua, acaba de ayer inundarse y colapsó el río y no tenemos agua, le dice, porque rompió ahí una cosa donde se indique donde viene el agua, porque no es agua ¿cómo se llama? De tanques, ¿no? Como acá, donde dice estamos sin agua. Pero bueno, yo tengo reservorios de agua, así que esperemos que se pueda arreglar. Pero allá cuando llueve es un problema, ¿no? Porque llueve como abrir un cierre y que caiga el agua, ¿no? Entonces son los problemas del río, ¿sí? A veces el hecho de caminar, los animales también. Pero bueno, hasta ahora Dios ha tenido el control de todas las cosas y nos quiere acá. Dios dice la palabra allí en Job que Dios tiene determinado nuestros días. Dios sabe el día, la hora, la fecha en que Él nos quiere llevar. Y si Dios nos quiere llevar en servicio, ¿qué mejor o no? De morir en servicio, ¿sí o no? De morir en combate. Así que para mí no es algo que me pese, porque por ahí está el llamado, ¿no? Porque cuando Dios diga, lo mejor que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio donde Dios quiere. Alejandro, ¿cómo se comunican con la palabra? ¿Cómo nos comunicamos? Sí, ellos, cuando ya ustedes los enseñaron de la salvación y eso, ¿cómo crecen espiritualmente? Bueno, realmente ellos tienen
un problema que siempre han estado apegados a los misioneros. Es un problema en el cual nosotros tenemos que desarraigar eso. ¿Sí? Siempre son como muy paternalistas de los misioneros. ¿Sí? El único que puede estar predicando para ellos, ¿quién es? Es el misionero, ¿no? Entonces se descalifican entre ellos. Porque dicen, claro, él no puede predicar entre ellos. No es así, nosotros tenemos que enseñar que no, que tenemos que hacer discípulos. ¿Para qué? Para que ellos mismos sean los que estén predicando. Pero para ellos no, ellos tienen todavía el paternalismo. No es que Ecuador tiene misiones ahora, no, sino que desde que murieron los 5 misioneros, que entró el Evangelio hace más de 60 años, ellos tienen que ser un misionero, ¿no? Y yo digo, los misioneros tienen que pasar la antorcha ¿a quién? A los propios líderes de las comunidades para que sean ellos, ¿quiénes? Los futuros pastores, predicadores en la propia Amazonía, porque si no, trabajo misionero, yo sé que tenemos que seguir, pero bueno, predicando en otros lugares y abriendo brecha, pero son ellos, ¿no? En algunos lugares sí hay, no puedo decir que no. Si hay gente que ya predica, que a veces nosotros les llevamos materiales y bueno, ellos están cada vez formando más. Ahora tenemos posibilidades, ¿no? Que podemos llevar una flash memory y le damos un parlante, ¿no? Solar, entonces pueden estar escuchando las enseñanzas. Hay, como decir, un instituto bíblico que se hace, ¿no? Que tiene diferentes materias que son muy buenas, entonces que ellos pueden estudiar, entonces ponen eso, cargan el aparato y se juntan un día a la semana y están estudiando la palabra de Dios. Y sé que hay comunidades que lo están haciendo, sí, porque yo les llevo el material. Otras que no están crecidas espiritualmente, bueno, no lo hacen, ¿no? Son como los bebés espirituales que nosotros todavía tenemos que ir con la leche, ¿no? Darle la leche y no pueden todavía ir al alimento sólido. El proceso que decías de evangelizarle a una comunidad que nunca escuchó de Jesús, ¿cómo es el tiempo, los días, o cómo planean ustedes predicarles acerca del Evangelio cuando no lo conocen? Nada. Bueno, cuando nosotros entramos a estos lugares, no podemos entrar un día y salir al otro día. No. Eso conlleva un tiempo mínimo de estar 15 días con ellos. Lo bueno de las comunidades es que ellos no son gente que tiene que decir, bueno, me levanto a la mañana y voy a la fábrica, ¿no? Ya vengo a la tarde. Están todo el día ahí. Nosotros lo tenemos todo el día ahí. Y esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Que ellos van por ahí, mataron un animal y ya saben, entonces por eso es bueno organizarse antes y llegar, ¿no? Porque cuando no llegamos, ya ellos tienen los animales ahumados. ¿Sí? Allá no hay heladera, entonces se ponen a ahumar y juntan el plátano, la mandioca, yuki, tienen todo amontonado, entonces nosotros damos todo el día. Desde la mañana hacemos una planificación, nos levantamos, entramos a explicar a la mañana, hacemos un receso, hacemos algunas actividades deportivas con ellos también que les gusta, ¿sí? Una pelota, algo, estamos con eso, compartiendo, eso nos une, ¿no? Y bueno, los tenemos a la mañana, a la noche también, y a la noche le pasamos películas cristianas que sean entendibles también para los niños, para que ellos entonces entran visualmente, viendo, entendiendo, y arrancamos desde la creación, ¿sí? Entonces tenemos una forma de cómo enseñarles a ellos hasta llegar al plan de salvación, y sí entienden, 15 días es suficiente para que nosotros podamos predicar el Evangelio, y sí llegan al conocimiento. Yo en una comunidad, yo también compartía eso, ¿no? En una comunidad que están bien adentro, estamos simplemente haciendo evangelismo, llegamos a esta comunidad, hicimos ese trabajo, y entré este año, a principio de año, entramos a una comunidad de por ahí, ¿sí? Que no les visitaba, creo que hace como 6 años que no iba por ese lado, ¿sí? Y me encuentro una chica indígena que viene y me da chicha, y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Para mí son todos iguales, todos parecidos, ¿no? Todos medio iguales. Le digo, no sé, quizás sí, le digo, ¿no? Para no decirle que no. Y me dice, tú habías venido a mi comunidad, predicaste la palabra, yo recibí a Cristo. Y me dice, eso fue hace la última vez. Se acordaba de mi nombre y todo, ¿no? Y digo, bueno, y me dice, no, yo estoy dando, no, porque otros habían entrado y le habían dado material, y me dice, yo ahora, nadie nos está visitando, nadie, pero dice, yo estoy
siendo maestra de escuela dominical. Me dice. Y digo, miren, ¿no? Llegamos con el Evangelio y ahora ella está preparando, no le llega material, a los niños. Para mí es hermoso, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Quizás el misionero no como nosotros, volvemos, yo quizás fui en un viaje, porque a veces nosotros hacemos como este trabajo que estoy haciendo en las comunidades de visitarle periódicamente, pero también hacemos viajes evangelísticos, ¿no? Donde vamos y por ahí aparecemos después, pero digo, la semillita quedó ahí, ¿no? Y uno nunca sabe lo que Dios tiene preparado, ¿no? Así que, bueno, eso también, ¿no? Hacemos eso y el Evangelio siempre va a dar fruto, pero mínimo, los lugares que no conocen están un tiempo. Sí. Si la picadura de una víbora ponzoñosa, como acá conocemos la de la granada, ¿qué ocurre? Bueno, eso es un problema. Es un problema que, bueno, la gente que está muy adentro realmente es una sentencia de muerte, ¿no? Se muere. ¿Sí? Algunos quizás resisten. Ellos tienen plantas medicinales. Y realmente algunas son buenas, ¿eh? Yo les digo que... No de chamanismo, no estoy hablando nada de brujería, ¿no? Sino que hay plantas que realmente son buenas. Sí, las cosas naturistas, ¿no? No, creo que a mí al último voy a contestar esa pregunta, ¿no? Pero yo me había agarrado una alergia en la selva y como hace tanto calor, me empezó a salir unos granos y pus. No tenía antibiótico ni nada. Nada, no podía, me empezó a hacer como úlcera. Me dieron una planta, empecé a hacer una savia y me puse. Al otro día yo no tenía nada. No tenía nada. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿No? Que ellos sí tienen alguna brebaje o algunas cosas que ellos hacen que pueden salvarse. Pero por lo general, quizás a los niños, ¿no? Que no son chiquitos, ¿no? La mordedura es una sentencia de muerte para ellos. Ya el momento que les muerde, le pica, ya vayan haciendo un pocito, ¿no? Porque es que no los pueden sacar. En el tiempo donde estaba el presidente Correa, bueno, él tenía un plan, no, yo no compartía lo del gobierno, ¿no? Pero sí había una ayuda social, que habían puesto una radio, ¿no? de frecuencia, ¿no? Que tenía un panelcito solar. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando les picaban, podían llamar a la sede, iba una avioneta y los buscaba y les salvaban la vida. Entonces, pero sí, hoy una picadura de serpiente, para ellos, los que están bien adentro, sí es una sentencia de muerte. Bueno.